Amados hermanos, esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Dios el Altísimo. Diga después de mí, Dios el Altísimo. Una vez más, Dios el Altísimo. Quiero hacerle una pregunta antes de comenzar. Y la pregunta es directa hacia su corazón. ¿Cómo está su fe hoy? ¿Qué tan firme está su fe el día de hoy? Nuestra fe muchas veces está moldeada por todas aquellas circunstancias que en nuestra vida acontecen. Y no debería de ser así. Nuestra fe debería directamente estar relacionada con el concepto y el entendimiento que tenemos acerca de quién es nuestro Dios. En otras palabras, de acuerdo al tamaño de tu Dios, será siempre el tamaño de tu fe. Y sabe, muy pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre la grandeza de nuestro Dios. Muchos de nosotros no hemos reparado en el hecho de que nuestro Dios es el Altísimo y que no hay nadie comparable a Él. Cuando esta revelación llega a nuestro corazón, y ese entendimiento echa raíces en nuestro interior, nuestra fe se incrementa de forma exponencial. Y necesitamos como iglesia ese nivel de fe que cree en los milagros, que cree en lo sobrenatural, que puede ver a Dios obrar en medio de nuestra adversidad. ¿A usted le gustaría que Dios se manifestara de esta forma en su vida? Todo está conectado al concepto que usted tiene de Dios. Porque si su concepto es un concepto equivocado, entonces usted no está visualizando en plenitud la grandeza y el poder que hay en nuestro Dios. Así que acompáñeme por favor al Salmo 97. Vamos a meditar en lo que la palabra del Señor nos enseña en el Salmo 97, verso 9. Cuando lo tenga puede decir gloria a Dios. Salmo 97, verso 9. Y dice la Escritura lo siguiente: porque tú, Señor, eres el Altísimo, estás por encima de toda la tierra y muy por encima de todos los dioses. Vea qué hermoso, ese es nuestro Dios, Él es el Altísimo. Muchas veces, amados hermanos, nos enfocamos en hablar acerca de Cristo o tocamos con detalle el aspecto del Espíritu Santo, pero muchos de nosotros damos por hecho al Padre. Y hoy quiero que como iglesia nos demos cuenta que nuestro Dios es un Dios trino y que Él, al manifestarse y revelarse a nosotros en tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cumple un propósito para con cada uno de nosotros a través de sus diferentes manifestaciones. Pero pocas veces reparamos en la grandeza del Padre, y es lo que hoy quiero que nosotros tengamos presente. Por eso la Escritura expresa lo siguiente: porque tú, Señor, eres el Altísimo, estás por encima de toda la tierra y muy por encima de todos los dioses. Déjeme decirle que uno de los secretos mejor guardados para tener una vida cristiana llena de fe y expectativa es, sin lugar a dudas, la contemplación de la majestad de nuestro Dios. ¿Quieres tener una fe activa? ¿Quieres tener una fe saludable? ¿Quieres tener una vida cristiana llena de expectativa? Te hace falta contemplar la grandeza y la majestad de Dios. Y ese es uno de los secretos mejor guardados de la vida cristiana victoriosa. No está en nuestra fuerza, no está en nuestra capacidad poder producir las obras que Jesús hizo y aún mayores. Está en el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Pero todo esto está conectado al concepto, al entendimiento que tengamos de la majestad de Dios. El problema es que como seres humanos tendemos a familiarizarnos con aquello que de alguna manera consideramos que forma parte de nuestra vida.
Lamentablemente, cuando esto sucede, tendemos a ver aquello con lo cual nos hemos familiarizado como algo común, perdiendo en sí toda gloria y toda capacidad de asombro y admiración. El problema de muchos cristianos no es que no crean en Dios. El problema de muchos cristianos es que Dios ha dejado de asombrarlos. Y esto acontece porque nos hemos familiarizado con Él. Porque creemos que de Él ya lo sabemos todo. Porque creemos que lo conocemos. Porque creemos que lo entendemos. Y no nos damos cuenta, amados hermanos, que esta es una expresión de presunción en nuestra alma y corazón. Escuche bien lo que voy a decir. Ni toda la eternidad nos bastará para conocer a Dios. Ni toda la eternidad nos alcanzará para comprenderlo, para entenderlo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y porque no hay nadie como Él. El problema de la iglesia cristiana del siglo XXI es su familiaridad con Dios. Creemos que entendemos a Dios, creemos que conocemos a Dios, creemos que hemos llegado a un nivel de revelación tal en el cual no hay nada nuevo de Dios para con nosotros. Y eso produce estancamiento en la vida espiritual. ¿Por qué perdemos nuestro primer amor? ¿Por qué dejamos de tener una fe que nos lleve a actuar con confianza y plenitud en medio de nuestros desiertos? Porque hemos dejado de contemplar la grandeza del Señor. Nuestra visión acerca de Dios es demasiado estrecha. Y por esta razón es que nuestro corazón comienza a perder toda capacidad de asombro y admiración por aquel que es digno. De aquí es que puedo asegurar que muchos creyentes han dejado de sentir admiración por Dios. ¿Cómo? Si Él es Dios. Sí, pero un Dios muy a tu idea, muy a tu concepto. Y por esta razón es que muchos de nosotros no estamos profundizando en el conocimiento de su gloria, en el conocimiento de su majestad, porque en nuestro corazón pensamos que ya conocemos a Dios. Dios se ha vuelto común, Dios se ha vuelto para nosotros algo familiar. Y sabes, cuando nos familiarizamos con este concepto equivocado de Dios, tendemos a guardar en nuestro interior una imagen distorsionada de quién es verdaderamente Dios. Acordémonos de Aarón, hermano de Moisés. Cuando Moisés subió a la montaña a encontrarse con Dios y estuvo allí 40 días, el pueblo se desesperó y comenzaron a pedirle a Aarón que les edificara un Dios al cual adorar. Y lo que surgió de las manos de Aarón fue un becerro de oro. ¿Recuerda esto? ¿Por qué surge de la mente de Aarón un becerro? Porque es el concepto que él tiene de Dios. Tu fe está directamente ligada a tu concepto de Dios, a tu experiencia con Dios. Y si nosotros, amados hermanos, no tenemos un concepto correcto y una experiencia profunda con Dios, nosotros vamos a generar en nuestro corazón una imagen de Dios que es muy probable que no corresponda con la imagen del Dios de la Biblia. Aarón produjo un becerro. Si hoy tuviéramos que materializar tu concepto de Dios, ¿a qué se parecería Dios? Aquí hay algo muy interesante y entendamos que Aarón es parte del pueblo de Israel que estuvo cautivo en Egipto. Entonces la cultura, el medio, moldeó su forma de pensamiento. Y por eso la Escritura nos advierte a través del apóstol Pablo en la epístola a los Romanos que no permitamos que el entorno moldee nuestra manera de pensar. Necesitamos nosotros recurrir a las Escrituras, buscar a Dios de una manera seria y profunda para entonces poder tener la revelación que nos permita conocer a Dios en toda su dimensión, hablando en términos humanos, porque de otra manera, hablando en términos espirituales, jamás terminaremos de conocer a Dios. Y eso es algo que debería de producir en nosotros expectativa, emoción, deseo.
Porque no importa cuántas veces leamos la palabra de Dios, no importa cuántos sermones escuchemos, no importa cuántas veces volvamos a escuchar historias de la Biblia, nosotros nos daremos cuenta que en cada narración hay algo nuevo de Dios hablando a nuestro corazón. Pero el corazón del ser humano tiende a familiarizarse, y cuando éste se familiariza pierde la expectativa. ¿Por qué? Porque lo toma como algo común. Se trata de Dios, ya lo sé. Hay muchos cristianos que desprecian tanto el ministerio de la predicación, que tiene como responsabilidad revelar a Dios al pueblo, que ellos piensan que con conocer algunas citas de lo que trató el sermón, ya identifican completamente todo aquello que Dios quiso hablar. Y lo toman como común, menospreciándolo en su corazón. Cuando nosotros deberíamos de tener expectativa por conocer y entender todo aquello que Dios desea darnos a conocer a través de su palabra. El apóstol Pablo revela que los misterios que nosotros como iglesia disfrutamos y compartimos estuvieron reservados para nosotros desde la eternidad. Ningún ángel entendió jamás el misterio del evangelio. Este le ha sido dado a la iglesia, y la iglesia es la que es la responsable de darlo a conocer. Esto es maravilloso. Por eso Pablo escribe cosas como estas: grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó como hombre. Esto no lo entienden los ángeles, no lo comprenden los demonios, y la iglesia es a la única a la cual se le ha dado el privilegio y la responsabilidad de darlo a conocer. Así que si tú quieres que tu fe se incremente, no te familiarices con Dios, no pienses que ya lo conoces, no creas que ya lo entiendes. ¿Por qué? Porque Él es insondable. Él es maravilloso. Y sabe, es triste cuando como cristianos perdemos esa capacidad de asombro, esa capacidad de admiración por Dios. Una persona no puede admirar profundamente aquello que no conoce. Podemos admirar una obra de arte por su belleza o por su rareza. Sin embargo, una admiración profunda surge de la contemplación, de la revelación que tenemos acerca de esa obra de arte, lo cual produce en nosotros una convicción del por qué admiramos tal o cual obra. Usted puede ver un cuadro de algún pintor que usted admire, podría ser Miró, podría ser Picasso, y usted puede simplemente mirar la obra y decir: está bonita, tiene cierto grado de admiración. Pero es hasta el punto en el cual usted se detiene a contemplar y conecta con la mente del artista, en lo cual usted puede entonces genuinamente reconocer que usted está contemplando la obra de alguien que en ese arte es sobresaliente. No son simples brochazos. No es la pintura de un niño intentándonos impresionar. ¿Por qué? Porque hay profundidad en la contemplación y hay entendimiento de la técnica. Lo mismo acontece con Dios. Tú no puedes tener una profunda admiración por Él si no tienes un pleno conocimiento de todo lo que Él es y de la grandeza que en Él hay. Es importante que nosotros entendamos esto, porque nuestro Dios es maravilloso. Él es el más grande. Él es el más fuerte. Él es el único que puede brindarte ayuda cuando tus fuerzas se acaban. Por eso necesitas una experiencia con Dios. Tú necesitas tener una experiencia con Él. Y sabe, muchas veces vemos a Dios tan distante, cuando la palabra de Dios nos da todos los elementos para entender que es a través y por medio de Cristo que podemos entrar tras el velo y conocerlo a Él. Y esto es maravilloso. Muchos de nosotros nos quedamos en el umbral de la experiencia con Dios,
Y déjeme decirle algo, cuando Jesús dijo que Él era la puerta, no solamente se expresó así, dándonos a entender que Él era el acceso a Dios, también Él es el camino a Dios. Y solo a través de Él es que podemos intimar con Dios. Entonces, amados hermanos, necesitamos tener experiencias con Dios que nos permitan crecer en nuestro nivel de fe. Pero para que esto acontezca, tu concepto acerca de Dios debe de cambiar. A Dios le gusta revelarse como el único y soberano Dios. Él es el Todopoderoso, Él es hermoso, invencible, Él es incomparable. Pero para que esto se convierta en una convicción en ti, tú tienes que atreverte a conocerlo más. Ve lo que dice el profeta Isaías en su capítulo 44, verso 6. Isaías 44, verso 6. El día de ayer, después de haber desarrollado este sermón, tuve un tiempo con Dios y le decía, este es uno de los sermones que más me imponen, porque no voy a hablarles de lo que tú quieres hacer con ellos, sino voy a hablarles de ti y quién eres tú. Y eso, amados hermanos, produjo en mí un temor santo, porque hablar de Dios y tratar de comunicarles quién es Dios es una gran responsabilidad, dado que no deseo que en sus corazones se forme una idea equivocada de Dios, sino que entiendan que Él es el Altísimo, el Dios Todopoderoso, el Invencible, el Incomparable, el Eterno, el único y sabio Dios, el Santo. Y cuando nosotros tenemos esa experiencia con Él, entonces la revelación produce en nosotros convicción, de la cual surge una admiración que no fluctúa por las circunstancias que en torno a nosotros acontezcan. Puedes estar en el lecho del dolor, puedes estar al borde de la muerte y seguir confiando en Él, porque tu concepto de Dios, tu experiencia con Dios trasciende a lo terrenal, trasciende a las experiencias superficiales de la vida. Tú entiendes que Él es el Eterno. Y eso es maravilloso. Isaías capítulo 44, verso 6 dice así: así dice el Señor de los ejércitos, Rey y Redentor de Israel. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. Él es el primero y el último. Él es el Todopoderoso. Amén. Mire, considere lo siguiente. A lo largo de toda la Biblia hay algo que la Biblia no intenta probar, y es la propia existencia de Dios. La Biblia en ningún pasaje intenta probar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia en sí misma es el fruto, es el resultado de la existencia de Dios. Amén. Ya que para conocer verdaderamente a Dios necesitamos experimentarlo. Y esto surge de la contemplación de sus obras y su majestad. El salmista escribía lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando tú contemplas la majestad y la gloria de Dios en toda la creación, es que en tu corazón comienza a surgir una fe comparable al concepto, a la idea y a la experiencia que tienes de Dios. Y el apóstol Pablo lo expresa de esta manera, y él dice que las cosas invisibles de Dios, a decir su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de todo lo que Dios ha creado. Entonces podemos darnos cuenta que nuestro Dios es un ser inteligente, omnipotente, omnipresente, omnisciente,
inmutable, eterno, perfecto, santo. No hay nadie como Él. Y por eso es que nosotros necesitamos experimentarlo. Pero esto surgirá solo de la contemplación de sus obras y majestad. Por esto, cuando tengamos la oportunidad de tener esta vivencia, debemos atrevernos a contemplar su grandeza, porque solo así podremos adorarlo como Él lo merece. La genuina adoración brota de un corazón que ha experimentado a Dios. Tú puedes tener las más hermosas palabras, puedes tener los mejores versos, pero si estos no surgen de una experiencia con Dios, son solo palabras. Necesitamos conocer a Dios en profundidad para que entonces su majestad sea revelada a nuestro corazón. Ahora usted puede ver en la imagen que tenemos proyectada en la pantalla una ilustración de lo que bien podría describirse como la visión de Daniel cuando él habla del anciano de días. Cuando Daniel está hablando acerca del anciano de días, Daniel está contemplando la majestad de Dios sentado en su trono, siendo el soberano, siendo el todopoderoso. Nuestro Dios, amados hermanos, no puede ser comparable a una imagen de yeso. Nuestro Dios no puede ser comparable a una imagen de oro o plata, obra del ingenio humano y fruto de su imaginación. Nuestro Dios es el Altísimo, Él es el Todopoderoso. Y por esto es que la palabra del Señor nos insta a conocerlo, porque de acuerdo a este nivel de experiencia estará directamente relacionada la calidad de nuestra fe. Vaya conmigo a Oseas capítulo 6, verso 3. Oseas capítulo 6, verso 3. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor así: conozcamos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Conozcamos al Señor. Esta es la invitación del profeta Oseas a la iglesia del siglo XXI. No te familiarices con Dios. No pienses que ya lo conoces. No pienses que ya lo entiendes. Muchos de nosotros, amados hermanos, deberíamos de tener otra actitud hacia los rudimentos, hacia lo fundamental, porque muchos de nosotros menospreciamos lo fundamental solo por el hecho de que tenemos información de ello, pero no lo comprendemos a cabalidad. Deberíamos nosotros seguir conociendo al Señor, buscándole con seriedad, anhelando tener una nueva revelación de su presencia en nuestra vida, de su persona en nuestro corazón. El profeta Oseas nos insta a conocer al Señor y nos dice: esfuércense por conocerlo, porque si ustedes tienen iniciativa para buscarle, les puedo asegurar que tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Él vendrá a tu vida como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Esto es maravilloso, porque contempla de una manera tan hermosa y tan amplia lo dicho por el profeta, cuando éste expresa que si nosotros buscamos al Señor de todo corazón, Él se dejará encontrar. El Altísimo, el Dios Todopoderoso, el que sostiene a todo el universo y todo lo que existe con el poder de su palabra. Todas las cosas que existen, visibles e invisibles, fueron creadas por Él y para Él. Todas estas expresiones, amados hermanos, tendemos a darlas por hecho y no analizamos la profundidad de las mismas. Y cuando no tenemos un claro concepto de la grandeza de Dios, es que nos limitamos a simplemente aceptar que sí, Él es grande. ¿Pero qué tan grande? ¿Más grande que tus problemas? ¿Más grande que tus dificultades?
¿Más grande que tus carencias? ¿Más grande que tu enfermedad? ¿Más grande que tus problemas familiares? ¿Más grande que tus carencias financieras? ¿Por qué entonces nos afanamos tanto por las circunstancias que vivimos y no reparamos en la grandeza de Dios? Nos olvidamos de momento que Él es el Altísimo. El profeta Isaías tuvo una contemplación de la gloria de Dios muy semejante a la que expresa Daniel. Y dice la Escritura en el capítulo 6 del libro del profeta Isaías, que en el año en el cual muere el rey Usías, Isaías ve la gloria del Señor. Esto es algo muy trascendente. ¿Por qué? Porque nos habla sobre la importancia que tiene en el corazón de Dios revelarse a cada uno de nosotros como el Dios Altísimo. ¿Por qué hay tanta idolatría en el mundo? ¿Alguna vez usted se ha subido a algún taxi donde el chofer lleva figuritas de sus dioses? Y es en ellos en quien tiene puesta su confianza. Y muchos de nosotros, amados hermanos, teniendo por Dios al Altísimo, al Dios excelso y soberano, al Todopoderoso, no tenemos fe, no confiamos, seguimos dudando, seguimos titubeando. ¿Y sabe por qué? Porque nuestro nivel de experiencia es muy pobre. Tenemos información acerca de Dios, pero Él no ha sido real para nosotros. Y puedes llevar años dentro del Evangelio y Dios aún no haberse revelado a tu corazón. Ahora bien, aunque la Escritura utiliza una descripción de Dios que para nosotros pudiera resultar entendible, ojos, manos, pies, incluso David utiliza la expresión figurada de alas. El que habita bajo las alas del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mi embrión vieron tus ojos. Encontramos en la Escritura muchas expresiones con las cuales Dios busca que nosotros tengamos un entendimiento acerca de la intencionalidad que Dios tiene para cubrirnos, protegernos y bendecirnos. Pero esto no significa que Dios tiene dos ojos como nosotros, que Él tiene dos manos con 5 dedos cada una. Esto no significa que Él tiene alas. Todo esto es un lenguaje simbólico. Entonces, ¿cómo es Dios? La mayor revelación de Dios nos la regaló Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, que salió del Padre y que es el único que conoce al Padre, nos dijo: Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dígalo después de mí. Dios es espíritu. Una vez más. Dios es espíritu. Otra vez. Dios es espíritu. Usted debe de entenderlo, porque cuando nosotros nos hacemos la imagen mental de que nuestro Dios es un viejito que está cansado, sentado en el trono con un látigo en su derecha y con un rayo en su izquierda, esperando a que fallemos para castigarnos, nuestra fe se hace nada. Él no es eso. Ahora, el término anciano, anciano de días, que describe Daniel, no apunta a alguien con antigüedad, apunta a alguien con soberana y total autoridad. Y eso es importante que lo tengamos presente. Cada profeta en su experiencia con Dios lo describió de acuerdo a su nivel de entendimiento y aquello que estaba contemplando en la visión, y que posiblemente para su razonamiento no tenía todas las palabras para poder describir lo que con sus sentidos espirituales y físicos estaba contemplando. Pero nos hacen un boceto de Dios.
un bosquejo de quién es Él. Y por esta razón es que nosotros necesitamos conocerle más, porque día con día Él se revelará a nuestra vida de una manera poderosa. Debemos entender que Él es espíritu, y esto es maravilloso, porque Él no está limitado a una forma corporal. Jesús sí. Él siendo el verbo de Dios, vean nada más el diseño del propósito de Dios. Jesús, siendo por naturaleza Dios, expresa el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses, capítulo 2, no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que por amor a nosotros se despojó de esa gloria y majestad, haciéndose semejante a nosotros, y estando en nuestra condición fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, Dios lo exalta y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. Él es el Señor y no hay nadie como Él. Pero la autoridad que hay en Cristo le ha sido concedida del Padre. Y es importante que usted entienda esta verdad, porque muchas veces nuestro concepto acerca de Dios es demasiado pequeño. Él es espíritu, mientras que el verbo humanado, que es Cristo, tomó la determinación de mantener esa figura humana por la eternidad para dar testimonio de la obra redentora que Dios planificó para nosotros. Por eso es maravilloso cuando la Escritura dice: nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo que vivió en intimidad con Él y que procede de Él, es el único que se los puede dar a conocer. Nosotros necesitamos profundizar en la revelación de quién es Dios. Cuando Dios se manifiesta a Moisés, Él se presenta como yo soy. Y esto es hermoso. ¿Por qué? Porque cuando tú lees en la Escritura esta expresión de yo soy, apunta a aquel que subsiste en sí mismo y que no necesita de nadie más para existir. Él es el eterno, el inmutable, el soberano, el omnipresente, el sabio, perfecto, santo, justo, todopoderoso y único Dios. Él es el Altísimo. Amén. A ver, ¿cuáles son los atributos de Dios? Usted ya se lo sabe. Omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Que Él todo lo puede. Él es el omnipresente. ¿Qué significa omnipresente? Que Él está en todo lugar. Él es omnisciente. ¿Qué significa? Que Él lo conoce todo. Amén. No importa cuánto querramos ocultar nuestro corazón, Él lo conoce. Fíjese la grandeza de Dios, la majestad de Dios, que no hay nada oculto ante sus ojos. ¿Cuál es el siguiente atributo de la naturaleza de Dios? Él es inmutable. ¿Qué significa esto? Que no cambia. Y Él es eterno. Estas cualidades definen a Dios en su divinidad, en su grandeza. Él es perfecto. Él es santo. Él es el Altísimo. Dele un aplauso al Señor porque Él es bueno. La Escritura, amados hermanos, está repleta de relatos que nos muestran el poder y la majestad de nuestro Dios, y que lamentablemente muchas veces como cristianos no nos detenemos para contemplar y a su vez para profundizar y conocer mejor al Señor.
Tenemos aquí toda la revelación del carácter y la naturaleza de Dios. Y nos conformamos con lo que de Él hemos escuchado. Por eso nuestra fe es raquítica, porque no estamos contemplando su belleza. No hemos entendido su grandeza, porque nos hemos familiarizado con la idea que tenemos de quién es Dios. Y nos privamos de tener experiencias con Él. Para muchas personas en nuestro derredor, basta con portar una imagen de Dios impresa en un papel. Ese es su Dios. Otros depositan su confianza en imágenes de yeso, madera, plata, oro. Pero como ya lo mencioné, nuestro Dios, amados hermanos, es mucho más que eso. Él es el Altísimo. La finalidad de conocer a Dios a profundidad es la de poder participar de su naturaleza y al mismo tiempo tener la capacidad de recibir todo lo que Él ya ha dispuesto para nosotros. ¿Quieres realmente tener una vida abundante y sobrenatural? Tú necesitas conocer a Dios. El pueblo de Israel tenía información acerca de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque cuando Moisés se presenta con ellos diciéndoles, yo soy, me ha enviado, ellos saben a quién se refiere. Pero la información no fue suficiente para ellos, porque cuando Aarón les presentó un becerro de oro, ellos se postraron ante él. Necesitamos la revelación de Dios, la cual se da solo en su presencia. Tenemos que subir a la montaña y encontrarnos con Dios. Si tú le hubieras preguntado a Moisés, ¿este becerro de oro se parece a lo que viste en la montaña?, Moisés te habría dicho no. Dios es incomparable. Pero nuestros conceptos humanos son tan pobres, son tan raquíticos, que por esta razón es que no tenemos una fe que opere en lo sobrenatural. Porque tenemos una idea muy vaga de Dios. Cuando oramos por los enfermos, titubeamos si acaso Dios tendrá el poder para hacer la obra, para transformar la circunstancia. Nuestra fe es endeble. ¿Por qué? Porque no hemos contemplado su majestad. ¿Ven lo que dice Isaías en el capítulo 40, versos del 28 al 31? Dice la Escritura, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Cuando tú das tus primeros pasos en la ciencia, te conviertes en un ateo. Pero cuando realmente profundizas en la ciencia, te vuelves un creyente. Porque te das cuenta que todo tiene un orden definido. Y que aún lo que podríamos conocer como caos está predeterminado por Dios. Todas las leyes de la física, todas las leyes de la matemática, todas las leyes que conocemos obedecen a la expresión de un ser cuya inteligencia es insondable. Y, amados hermanos, muchas veces ni siquiera nos asombramos de eso, no nos maravillamos de la grandeza de nuestro Dios. Leemos con tibieza y trivialidad lo que la palabra de Dios expresa. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ya. No, pero ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué lo produjo?
la voz de Dios produce una vibración particular en todo lo que existe. Y esa vibración particular dio a luz una partícula que tiene el comportamiento de una onda y cuya velocidad y oscilación determina muchas cosas en nuestra capacidad para medir y entender el entorno. Pero nosotros nada más leemos y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Pero todo lo que gobierna la luz, la partícula, ha sido determinado por el Altísimo. No hay algo en este mundo y fuera de él que no haya sido determinado por Dios. Él no se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Y escuche, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Es Dios quien puede sostener nuestra vida, es Dios quien nos sustenta. ¿Y por qué muchos de nosotros nos cansamos? Porque no hemos contemplado su belleza. No hemos contemplado su grandeza. Nos hemos conformado con la información que tenemos de Él y nos hemos hecho un Dios a la medida de nuestros conceptos. Por eso viene a resonar en mi mente y corazón esa expresión del apóstol Juan que da en la primera epístola de Juan en el capítulo 5, verso 21. Y él dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Cuando tú tienes una imagen errónea de Dios, lo que estás fabricando en tu corazón es un ídolo que no corresponde con la verdad y la grandeza del Dios Altísimo, el que es perfecto por los siglos de los siglos, antes de la eternidad, antes del tiempo. Él era. Y nuestra mente humana no lo alcanza a concebir, y es ahí donde entonces surge la grandeza de la contemplación. Lo resumimos a algo que nos resulta familiar. ¿Sabe cuál es un peligro de esta generación? La falta de profundidad y la incapacidad para prestar atención. ¿Y qué es lo que se está moviendo detrás de la intención de este nuevo orden mundial? El que perdamos esa capacidad de contemplación. Plataformas como TikTok, los Reels de YouTube, plataformas como Instagram, fomentan dosis de dopamina en nuestro cerebro sin la necesidad de esfuerzo o concentración. Y la gran mayoría de nosotros pasamos mucho tiempo scrolleando sin prestar atención. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Cuánto es lo más que puedes estar concentrado en una lectura? La gran mayoría de nosotros ha perdido esa habilidad. Y la siguiente generación no la tendrá si no actuamos. Vi apenas un artículo en el que se hablaba sobre lo que están haciendo las altas esferas de gente poderosa para preparar a sus siguientes generaciones para seguir gobernando. ¿Y sabes qué es lo que están haciendo fundamentalmente con los niños? Volviéndolos al modelo antiguo. Leer, concentrarse, entender, razonar. Mientras que tus hijos se scrollean, los que los van a gobernar están leyendo. Se están concentrando.
Y nosotros, amados hermanos, tenemos que prepararnos para enfrentar estas situaciones. ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Cómo lo podemos alcanzar? Volviendo a las Escrituras. Y en nuestra vida devocional, en nuestra vida cristiana, tenemos que buscar contemplar la gloria de Dios. No te familiarices con Dios por lo que has escuchado de Él. Necesitas conocerlo, necesitas tener un encuentro con Él. Porque Él es más grande de lo que yo te he contado. Él es más santo de lo que yo he podido expresar. Él es más perfecto de lo que tú has podido entender. Él es más real de lo que tú has podido sentir. No te familiarices con lo que tienes. Job lo reconoció y él dijo: de oídas te había oído, pero ahora la experiencia que me da el poderte contemplar me lleva a un entendimiento de que todo está bajo tu control, bajo tu dominio, que tú eres el Altísimo, tú eres el grande. No hay nadie como Él. Amén. Mire, considere esto. A través de la Biblia podemos observar cómo nuestro Dios es invencible. No hay para Él nada difícil ni imposible. Él es todopoderoso y siempre se ha mostrado victorioso. Diga después de mí: mi Dios no pierde. Con convicción: mi Dios no pierde. Una vez más: mi Dios no pierde. En tu circunstancia, en tu enfermedad, en tu problema, en tu situación particular, Dios no pierde. Él es el Todopoderoso y para Él no hay nada imposible. No hay nada imposible. ¿Qué es para nosotros como seres humanos imposible? Muchas cosas. Pero lo que para muchos de nosotros resulta en una sentencia es la muerte. Y la palabra del Señor nos da la plena certeza de que aún la muerte se somete a su voluntad. Cuando Jesús estaba en esa cruz, antes de expirar, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y entonces depositó su confianza en aquel que tenía poder para cumplir sus promesas. Jesús sabía, por su nivel de contemplación, por su nivel de revelación, que la muerte no era para Dios un problema. Jesús no se fue con incertidumbre cuando entregó el Espíritu. Él estaba plenamente confiado de que aunque Él tenía el poder para tomar su vida una vez más, era voluntad de Dios que Él esperara el momento en el cual el Padre, en su soberana voluntad, determinara romper el silencio dentro de ese sepulcro y que se escuchase su voz diciendo: Jesús, hijo mío, levántate. E imagínense ustedes, está el cuerpo inerte del Señor y de repente la gloria de Dios llenó ese sepulcro. Y el Espíritu hizo que Jesús volviera a la vida ahí. ¡Wow! El Padre cumpliendo su voluntad y su propósito. ¿Por qué te abates entonces? Di como el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? En Él pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Dios y mi Salvador. No hay nadie como Él. Tú no estás poniendo tu esperanza en un juego de azar. Confiar en Dios no es depositar tu esperanza en algo que tal vez suceda o tal vez no. Él tiene completo control de tu vida. Él te tiene en el hueco de su mano y del hueco de su mano nadie te puede arrebatar. Él es Dios. El problema con el que muchos de nosotros batallamos es cuando nuestro ego se lastima por causa de que Él no responde al capricho de nuestro corazón.
Y entonces nos decepcionamos de Él. ¿Sabes quién se decepciona de Dios? Quien no lo ha contemplado. No lo conoce. ¿Alguna vez a usted le sucedió que conoció a alguien y que de repente sintió que esa persona no le agradaba, no le producía confianza? Y después, al cabo del tiempo, cuando le conoció, se dio cuenta que usted en esa primera impresión estaba completamente equivocado. Así sucede con Dios. Las personas que se decepcionan es porque conocen muy poco de Él y creen que Él es nuestro sirviente, que Él está para responder a nuestras peticiones y súplicas, pero no, Él es Dios y todo cuanto Él determina para nuestra vida lo determina con un propósito y no está en su mente agradarte o complacerte. Todo obedece a su propósito. Entonces, si nos decepcionamos de Dios es porque conocemos muy poco de Él. Ay, pastor, es que a mí me decepcionó Dios porque yo le pedí que no se muriera mi madre, porque yo le pedí que no se muriera mi tío, porque yo le pedí que me bendijera en mi negocio y lo tuve que cerrar. Tú no conoces a Dios. Tu idea de Dios es demasiado pequeña. Tenías más fe en tu familiar, más fe en tu negocio, más fe en tus planes que en Dios. Nuestro Dios no falla. Él es maravilloso y quiero que tengas esto presente. Él jamás ha sido vencido. Él ha mostrado siempre su brazo victorioso. Por este motivo es que debemos afirmar nuestra fe en Él y confiar en Él. En que si Él está con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? El salmista declaraba cosas como estas: aunque hoy estalle una guerra contra mí, aunque hubiesen multitudes de ejércitos enemigos rodeando mi vida, yo mantendré la confianza. Mientras más confías en Dios, más alto eres posicionado y menos al alcance de tus enemigos estás. Pero tú necesitas confiar en Dios. Pero esto no surge simplemente de la idea: a partir de hoy voy a confiar y te haces un lavado de cerebro diciendo voy a confiar. No, esto no funciona así. Esto surge de la experiencia, del tener un encuentro con Dios, donde Él se revele a tu vida. Y sabes, cuando Dios se revela a tu vida, tú lo conoces de una manera tan profunda, tan real, que no puedes limitarte a simplemente relacionarte con Él con base en la información que tienes de Él. Necesitas más, quieres más. Vean lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 5. En la imagen tenemos una representación del dios Dagón. Y vamos a leer la narrativa escritural en la cual vamos a contemplar la grandeza de nuestro Dios frente al poderío de aquellos que se dicen ser dioses y no lo son. Muchas veces se los he expresado. No niego ni dudo del poder de la brujería. No niego ni dudo del poder de la hechicería o el satanismo. Pero Dios es mucho más grande que todo eso. El problema de muchos cristianos es que su contemplación es tan pobre, tan básica, que si se enteran que alguien les anda haciendo algún trabajo de hechicería, se llenan de temor. Porque no han contemplado la grandeza de Dios. Se llenan de angustia y se afligen.
porque saben que están en la lista de los satanistas de su zona geográfica y dicen, no, es que algo me va a pasar. ¿Que acaso Dios no es poderoso como para sostenernos? ¿Dios no es poderoso para proveernos? ¿Dios no es suficiente como para salvaguardarnos? El apóstol Pablo dice que Dios es fiel y poderoso para guardar todo aquello que en Él hemos depositado. ¿Qué has puesto en las manos de Dios? Créeme que de acuerdo a su propósito y voluntad, Él lo guardará para bendición de tu vida. Entonces, ¿hay motivos por los cuales confiar en Dios? ¿Hay motivos por los cuales depositar nuestra fe en Él? Claro que sí, hay de sobra. Pero cuando nosotros no conocemos a Dios y solo tenemos información de Él, cometemos muchos errores en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Vea lo que dice 1 de Samuel capítulo 5 a partir del verso 1. Después de capturar el arca de Dios, esto es algo muy interesante que nos lleva a reflexionar sobre una situación que se estaba dando al interior del sacerdocio que estaba bajo la dirección del sacerdote Elí. Elí tiene 2 hijos y estos 2 hijos no honraban a Dios con su vida, pero estaban involucrados en el plan que Dios tenía para conquistar a los pueblos adversarios. En una ocasión, estos se empeñaron en llevar el arca de Dios para pelear contra los filisteos. Fueron vencidos, estos 2 hijos de Elí son muertos y los filisteos capturan el arca de Dios. Cuando llega al sacerdote Elí la noticia de que el arca de Dios ha sido capturada, Elí estaba en su silla mecedora y dice la palabra de Dios que él fue tal su impresión que se fue de espaldas y se desnucó. Así es como muere el sacerdote Elí. La nuera de Elí, al escuchar que tanto su esposo como su cuñado han muerto en el campo de batalla y que el arca de Dios ha sido capturada, ella entra en un proceso de parto y nace su hijo. Y cuando le preguntan cómo se va a llamar tu hijo, ella dice Icabod, que Icabod significa sin gloria. Cuando la presencia de Dios no habita en una generación, en una iglesia, en el corazón de una persona, esa persona puede tener información, pero no tiene gloria. Y no puedes darte el lujo de perder la gloria de Dios solo por estar familiarizado con la información de Él. No conocemos a Dios. Y esa debería ser la verdad más incómoda que debiéramos abrazar, porque lo que conocemos de Él muchas veces es deficiente, porque no tenemos un nivel de revelación tan amplio, tan profundo como para poder decir, ya conozco todo de Dios. Actuamos con presunción, creyendo y pensando que entendemos todo de Él, cuando en realidad no es así. Entonces avanzamos sobre la lectura. Después de capturar el arca de Dios, ¿qué hicieron los filisteos? Pues fíjese que la llevaron de Ebenezer a Asdod. ¿Qué significa Ebenezer? Hasta aquí el Señor no ha dejado de ayudarnos. Ebenezer representa la misericordia de Dios para con uno. Cuando tú tienes solo información de Dios, vas a diluir la grandeza de lo que Dios ha hecho en tu vida a un nivel tan pobre que parecerá destrucción. Eso significa Asdod. Lo repito, cuando tú solo tienes información de Dios, vas a hacer un uso inadecuado de todo lo que Él ha hecho contigo y en lugar de glorificarlo, lo vas a minimizar a causa de tu familiarización con ello. Y lo vas a neutralizar al punto en el cual parezca que Dios no ha hecho nada contigo. Y por esto en muchos corazones hay reproches hacia Dios, porque estás en Asdod,
Porque habiendo tenido la gloria de Dios y habiendo visto su respuesta, habiendo visto su gloria, habiendo visto sus milagros, habiendo visto tantas cosas de Dios, hoy en tu corazón hay reproche. Porque no has contemplado su grandeza. Porque si realmente te dedicaras a contemplar su belleza, su hermosura, su perfección, tú estarías anonadado en su grandeza. Pero cuando tú solo tienes información, haces de todas sus misericordias algo que no tiene valor ni significado. Dice la escritura que los filisteos, ellos tenían información de Dios, llevaron el arca de Dios de Ebenezer a Asdod y la pusieron junto a la estatua de Dagón en el templo de ese Dios. Cuando tú has perdido de vista la grandeza de Dios, lo colocas junto a aquello que para ti es admirable. Semanas atrás les dije que no deberíamos de colocar a Dios en la categoría de importante. Dios no es importante. Él es lo más importante. Cuando tú lo colocas en la categoría de lo que para ti es importante, Dios está compartiendo un lugar en tu corazón que no debería de compartir con nada ni con nadie. Él debe de ser lo más importante. ¿Por qué? Porque Él es el Altísimo. Cuando no entendemos esto, hacemos a Dios importante. Y hacer a Dios importante es degradarlo, es denigrarlo, es menospreciarlo. Porque lo estás colocando junto a tus hijos, lo estás colocando junto a tu cónyuge, lo estás colocando junto a tus finanzas, lo estás colocando junto a tus proyectos personales. ¿Ves el tamaño de Dios al cual sirves? Por eso tu fe es tan endeble, por eso tu fe es tan pobre, por eso no adentramos en lo sobrenatural, porque nuestro entendimiento de Él es demasiado minúsculo. Él no puede ser importante para ti. Él tiene que ser lo más importante para ti, porque Él es el Altísimo. Los filisteos nos están enseñando mucho en 2 versos. Cuando tú solo tienes información de Dios, haces de sus misericordias nada. Y entonces no puedes recordar cómo ha sido Dios fiel contigo en el pasado, cómo Dios ha estado en tus momentos de angustia, cómo cuando clamaste Él te oyó y te libró de todos tus temores. Te olvidas de eso y en tu presente turbulento comienzas a dudar, como los discípulos cuando sentían que la barca se hundía. ¿Dónde estás, Señor? Tu fe es endeble porque no has contemplado su grandeza, porque no has contemplado su belleza. En el relato de Isaías capítulo 6, la iglesia está siendo invitada a contemplar a Dios. Los querubines en la presencia del Señor estaban extasiados de ver la belleza del Altísimo. Y nosotros no hemos contemplado ese nivel de gloria. Deberíamos de sentirnos incómodos, porque no conocemos a Dios. Los filisteos pusieron el arca de Dios, lo que representaba en la tierra la presencia de Dios, al nivel de Dagón, lo que para ellos era importante, su Dios. La escritura dice que vendrían días en los cuales la gente estaría tan vacía de Dios que harían de su vientre, es decir, de sus deseos, su Dios. Y es lo que está aconteciendo en esta porción de la escritura. Redujeron la majestad del Dios Altísimo al nivel de Dagón. Y Dagón para los filisteos es importante, porque Dagón es el padre de Baal. Sí, el mismo Dios al cual enfrenta
el Señor a través del profeta Elías. La palabra Baal significa Señor, pero a Jesús se le ha dado el título de ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Vean lo que continúa en la Escritura diciéndonos. Verso 3. Al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo boca abajo frente al arca del Señor. Los pusieron al mismo nivel en su ignorancia. Porque ¿sabes qué es lo que te quita la ignorancia? No es la información, es el conocimiento. Y la diferencia entre información y conocimiento la da la experiencia. ¿Ok? Tú puedes tener información acerca de un motor que está cascabeleando, pero solo tu experiencia te puede llevar a saber qué tornillo apretar. Tienes conocimiento de ese tipo de motores. ¿Comprende? Los filisteos tenían información, y en su información, que era ignorancia, porque no habían tenido una experiencia con el Altísimo, con el Dios de Israel, les llevó a colocarlos al mismo nivel. Y al siguiente día, cuando ellos entraron al templo de su Dios, Dios les da un mensaje muy claro: no me puedes comparar con Dagón, y coloca a Dagón postrado ante el arca del Dios de Israel. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque no hay principado, escucha, no hay principado, no hay potestad, no hay autoridad, no hay gobierno que se compare al poder y a la autoridad que hay en nuestro Dios. No hay nadie como Él. Dice la palabra del Señor: así que la levantaron y la colocaron en su sitio. Muchos de nosotros, amados hermanos, no podemos profundizar en nuestra relación con Dios porque no tenemos la capacidad para reconocer aquello que Él nos está mostrando, aquello que Él nos está revelando. ¿Qué le estaba revelando Dios a los filisteos? Que Dagón no tenía espacio, no tenía lugar ante su majestad, ante su grandeza. Y ellos se aferraban a colocarlo al mismo lugar. Dice la Escritura que así que la levantaron y la colocaron en su sitio. Pero al día siguiente, cuando se levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Sobre el umbral estaban su cabeza y sus dos manos separadas del tronco. Dios hizo pedazos la estatua de Dagón, diciéndoles: no solamente no está a mi nivel, no es capaz de resistir mi poder. Y eso es impresionante. Y la gente que no quería profundizar en el conocimiento de Dios, que le bastaba con tener información, abrazó supersticiones. De tal modo que dice la Escritura que hasta el día de hoy ninguno de los que entran en el templo de Dagón en Asdod, incluso los sacerdotes, pisan el umbral, porque ahí fue destazado su Dios. Porque no hay Dios comparable al nuestro. No hay ninguno como nuestro Dios. Él es el Altísimo, Él es el Todopoderoso. Amén. Y fíjese lo que dice el verso 6. Entonces el Señor descargó su mano sobre la población de Asdod y sus alrededores y los azotó con tumores. La gente de Asdod reconoció lo que estaba pasando y declaró: escuche, el arca del Dios de Israel no puede quedarse en medio nuestro, porque ese Dios ha descargado su mano sobre nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Dios, amados hermanos, es invencible, es incomparable, es el Todopoderoso. Hablar de la grandeza de nuestro Dios es maravilloso.
Pero solo a través de la contemplación de su majestad es que va a poder venir a nuestro corazón la revelación necesaria para poder entender quién es realmente nuestro Dios, comprender su poder y su gloria. No te conformes con tener información de Dios, porque la revelación viene a través de la experiencia, y la experiencia da a luz en nosotros conocimiento, y conocimiento es convicción. Tú necesitas tener experiencias con Dios. Cada día cuando lo busques deberías de pedirle en oración: sé real para mí. Hemos escuchado relatos de cómo Dios se manifiesta, pero ¿por qué tú no tienes una experiencia como esas? ¿Por qué tú no estás teniendo una experiencia trascendente con Dios? ¿Por qué te estás conformando? ¿Sabes por qué? Porque no estás contemplándolo. Porque te estás conformando a una imagen equivocada de lo que realmente Él es. Me encanta cuando la Escritura dice que nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios por el velo que ha sido rasgado en el cuerpo mortal de Cristo Jesús. Tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios. Pero muchos de nosotros, amados hermanos, tenemos que ser honestos y sinceros con nosotros mismos. No hemos entrado. Nos quedamos en el umbral de la religión y no hemos tenido una experiencia con este Dios tan grande y maravilloso y único. Nuestro Dios es amor, lo sabe. Él es lento para la ira y grande en misericordia, ¿cierto o no? Pero también Él es justo. Él no dará por inocente al culpable. Y por esta razón es que nosotros necesitamos conocerle, para entonces tener en nuestra vida una revelación amplia de quién es Dios, y de esta manera aprender a honrarle. Debemos aprender a confiar en Él y a buscarle con todo nuestro corazón. La pregunta obligada sería: ¿qué tanto estás confiando en Dios? Un niño pequeño se arroja a los brazos de su padre porque confía en Él. Muchas veces nosotros hemos confiado demasiado en una persona y nos hemos expuesto a esa persona y nos hemos aventado como quien se avienta sin paracaídas, confiando en que esa persona nos va a cachar. Y hay ocasiones en las cuales esa confianza ha terminado en muchos de nosotros en dolor y catástrofe. Pero con Dios no hay peligro, porque no confiamos en Él, porque no lo conocemos. Si lo conociéramos, confiaríamos en Él más, pero nos hemos hecho una imagen de Él que no corresponde con todo lo que Él es. Y por esta razón es que muchas veces titubeamos en nuestro nivel de fe. Dios quiere que crezcamos en fe. Dios quiere que avancemos en el desarrollo de nuestra relación con Él. No es suficiente lo que tienes de Dios. No has alcanzado a contemplar verdaderamente su majestad, su grandeza, su poder, su dominio, su gloria. Nos hemos quedado muy lejos, amados hermanos, de lo que verdaderamente es Dios. Lo que conocemos de Dios lo conocemos desde la perspectiva de lo que la religión dice que es Dios, pero no nos hemos adentrado a la intimidad donde tras el velo Él se revele a tu corazón. Y es lo que necesitamos buscar, una revelación de Dios. Él nunca te va a abandonar, Él nunca te va a dejar. Él peleará por ti como poderoso gigante. Es maravilloso cuando leemos en su palabra que Él nos promete estar con nosotros
Él nos dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, yo estoy a tu lado. Él te ha dicho muchas veces, ningún arma forjada en tu contra prevalecerá. Él te ha revelado de muchas maneras su interés por ti. Y el problema es que nosotros hemos perdido la expectativa porque nos hemos familiarizado con una idea equivocada de quién es Dios. El rey Ezequías se enfrentaba a un momento muy difícil en su gobierno. Y es en ese tenor, es en ese contexto donde se nos describe este suceso en segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versos del 7 al 8. Y dice la escritura lo siguiente: cobren ánimo y ármense de valor, no se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército. David decía: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque su nivel de contemplación le había llevado a un nivel de revelación y de experiencia donde los ejércitos de la tierra eran nada comparables con él. En una ocasión está Eliseo con su siervo y ellos son rodeados por un ejército asirio. Y el siervo, cuando abre su tienda y ve al ejército rodeando su campamento, se espanta y le dice: Señor, estamos rodeados. Y Eliseo ora y le dice: Dios, abre los ojos de Giezi para que él pueda ver. Permítele contemplar tu poderío, tu grandeza, tu dominio en medio de toda circunstancia. Y los ojos de Giezi son abiertos y él puede darse cuenta cómo hay un ejército de carros de fuego protegiéndolos. Y Eliseo expresa que los que están con nosotros son más que los que están en nuestra contra. Teniendo a Dios de tu lado, nada te hace falta, no necesitas ninguna otra cosa. Por eso David expresaba cosas como estas: alzaré mis ojos a los montes. En una traducción muy apegada al original, esto no sería una afirmación, sería una pregunta. David está preguntando: alzaré mis ojos a los montes. ¿Por qué? Porque los montes eran los lugares de adoración pagana, donde la gente, cuando estaba en desesperación o entraba en angustia, corría a buscar a su Dios. Hoy mucha gente de forma religiosa está buscando a Dios porque tiene un problema familiar, porque tiene una necesidad económica, porque tiene un problema de salud. Lo que les interesa es una solución, no es Dios. Y David se cuestiona y dice: yo he de actuar como actúan los pueblos que solo tienen información de sus dioses, pero que no tienen una experiencia o una vivencia con ellos. ¿Habré de ir yo a consultar a esos dioses que no son Dios para depositar en ellos mi confianza? ¿Alzaré yo mis ojos a los montes? ¿Pondré mi esperanza en lo que no es Dios? Y él se tiene que responder. Cuando tú careces de contemplación, careces de los recursos para autopastorear tu alma. Necesitas contemplar la gloria de Dios, contemplar su majestad, para entonces poder hablarle a tu alma en los momentos de debilidad, en los momentos en los cuales tu alma se siente abatida y cansada. David pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él entonces se responde a sí mismo: mi socorro viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. De Él viene mi ayuda. Yo no tengo por qué ir a los lugares altos. Yo no tengo por qué postrarme delante de otros dioses que no son Dios. Mi porción está en el Señor.
Y Ezequías entendía esta verdad. Y cuando él vio a Jerusalén sitiada, él le dijo a los habitantes que confiaran en el Señor. Cobren ánimo y ármense de valor, no se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Lea después de mí: nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Escuche, el rey de Asiria se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Al oír las palabras de Ezequías, rey de Judá, el pueblo se tranquilizó. Las palabras de fe no brotan de un intelecto, brotan de un corazón que ha tenido una experiencia con Dios. Yo podría decirte todas las palabras que pueden venir a mi mente para que confíes en Dios, pero lo que finalmente va a tocar tu espíritu es mi experiencia con Dios. Y lo que puedo decirte de Dios es que Él no falla, es que Él no ha perdido una batalla, es que Él es fiel, que Él es amoroso, que Él es todo ternura. Tal vez hay algo que en este momento te está diciendo que tú no eres digno de tener un encuentro con ese Dios, porque tienes deficiencias, porque tienes carencias, porque tienes errores, porque has pecado. Pero déjame decirte algo acerca de Él, y es que a pesar de que es santo y perfecto, es misericordioso. Y cuando nos ve, reconoce que somos polvo y que Él permanece para siempre. Él es el Altísimo. Él es el único y sabio Dios. Él es el soberano. Él es el Rey. Y Él está a tu favor. El anhelo de mi corazón es que a partir de hoy tu fe crezca, dejando de tener un concepto de Dios equivocado. El mismo Dios que abrió las aguas del Mar Rojo, que detuvo el fluir de las aguas del Jordán, el mismo Dios que hizo descender fuego del cielo sobre el altar que Elías presentó, el mismo Dios que manifestó su gloria y su presencia de forma tan fuerte en la inauguración del templo de Salomón que ni siquiera los sacerdotes podían ministrar. El mismo Dios que multiplicó los alimentos cuando Jesús presentó esos cuantos peces y esos cuantos panes delante de Dios dándole gracias. El mismo Dios que escuchó la oración de Jesús cuando le dijo: Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Y acto seguido declaró y gritó: Lázaro, sal fuera. Y Dios levantó a Lázaro de entre los muertos. Es el mismo Dios que hoy está a tu lado. Pero nuestra información le estorba a nuestra experiencia. Tienes que ir tras una experiencia con Dios. Tienes que ir más allá de lo que has oído de Él, más allá de lo que has sabido y entendido de Él. Tú no conoces a Dios hasta que no lo experimentes. Tienes que tener hambre de Él. Él es espíritu. Él es espíritu. Nadie ha visto jamás a Dios. No hay creación que pueda soportar su majestad, su poder, su grandeza, su gloria. Satanás
antes de rebelarse contra Dios, ocupaba un lugar privilegiado en la presencia de Dios. Tenía otro nombre, Lucero. Y él guardaba las espaldas de Dios. Su nivel de acceso a la presencia de Dios era el más privilegiado en toda la creación. Veía la espalda de Dios. Y su información, carente de experiencia, le llevó a creer que si él se hacía un trono en el monte del testimonio, él podría ser semejante al Altísimo. Jamás entendió que lo que Dios le permitía ver de él era solo una expresión parcial de la grandeza que en él había. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que a nosotros, la iglesia, nos da el privilegio de mirarle cara a cara. Ya no quiere mostrar su espalda. A nosotros, la iglesia, nos está dando el privilegio de poder mirarlo de frente y poder contemplar de manera parcial su belleza a través de Jesús. Porque el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Pero nuestro entendimiento y nuestra información es tan limitada que nos familiarizamos con lo que creemos que entendemos, y al mismo tiempo nos negamos la experiencia más gloriosa de nuestra vida, y es conocer a Dios en profundidad. Él no es nada de lo cual tú te has imaginado. Él es mucho más alto, mucho más grande, mucho más santo, mucho más perfecto, mucho más todo. Que Él es Dios, nuestro Dios, y te ama. Te ama así como eres. Su amor no es meritorio. No hay algo que yo haya hecho para que Él me ame. Al contrario, creo que con mis acciones, con mis decisiones, muchas veces me alejo de ese amor, pero su amor es tan grande que me alcanza y me vuelve a Él. Necesitas una experiencia con el Dios que la Escritura describe en el Nuevo Testamento como fuego consumidor. Necesitas experimentar el terror de estar en su presencia. Porque es lo que la Escritura describe. Cuando Moisés se encontró con Dios en la montaña, expresó: es tan majestuoso que estoy lleno de terror. Muchos de nosotros no hemos tenido un encuentro así con Dios, porque tenemos una imagen distorsionada de Dios y una idea equivocada de Jesús. Pero ese es un buen día, que si quieres una fe que trascienda, tú necesitas una experiencia que trascienda. Sube a la montaña a encontrarte con Dios y descubrirás que Él es más que todo esto. Es mucho más de lo que yo te puedo decir. No existen palabras que hagan justicia a su grandeza. Él es el Altísimo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.